Seguimos hablando con Luciano Levín sobre ciencia y cine. Luciano, recién nos comentabas, estábamos hablando un poco sobre las ciencias sociales y el cine, este eje que también se puede analizar, ¿no?, en las películas. ¿Qué dirías de las mujeres? Porque también parece que siempre hay un hombre que es científico, ¿y las mujeres científicas? Bueno, sí, los estereotipos en el cine son inevitables, digamos, desde el científico loco, el científico no, y con las mujeres pasa lo mismo. Esto tiene un correlato real, que las mujeres en la ciencia, o la imagen de las mujeres en la ciencia, ha sido desprestigiada, ignorada, como en muchos otros campos, y en el cine también. Si uno analiza históricamente las películas, hay pocas mujeres. En la actualidad hay más. Sí. Pero hay películas, digamos, de otra época donde se puede ver funcionando una mujer científica. Sí, hay de todas las épocas. Lo que pasa es que en otras épocas, por ejemplo, la mujer estaba en un rango inferior que el científico. Y en la actualidad es más común encontrarlas en rangos principales o como líderes de proyecto o directamente trabajando igual a igual con los hombres. Esto en películas anteriores era más difícil de encontrar. Más difícil. Y otro estereotipo pareciese que es el científico que hace los enormes descubrimientos solo en su laboratorio y que no tiene vida. Todo el tiempo se dedica solamente a ese invento, no tiene familia. Sí, ese es un estereotipo muy clásico que se llama el científico romántico, esta persona que cree que puede cambiar el mundo y que a través de su trabajo va a hacer esto y trabaja solo en lo que se llama la torre de marfil en sociología de la ciencia, y tiene que ver con cierta disociación que hay entre el ámbito científico y la realidad, ¿no? Esto, aunque hoy está cambiando, sigue existiendo. La gente mira al científico como cierto inalcanzable. Y esto en el cine se refleja. ¿Y hoy cuáles son las imágenes de la ciencia que el cine o la televisión nos dan? ¿Ha cambiado un poco este panorama? Sí, esto es muy dinámico, está cambiando todo el tiempo, y sobre todo en las últimas décadas, en los últimos 10 años sobre todo, donde los gobiernos se dieron cuenta que la imagen de la ciencia influye mucho en la política, porque después los ciudadanos no votan las acciones que son necesarias, sobre todo en los países desarrollados, para seguir siendo dominantes en el mundo. Entonces, por ejemplo, toda la moda de las series sobre cuestiones forenses, hay series forenses de todo, forenses del pelo, forenses de la sangre, forenses... tiene que ver con la implantación en la sociedad de una imagen de control social, ¿no? Y que la ciencia es el elemento para hacer esto. Y esto todo el tiempo se está modificando. En los años 50 era la carrera espacial, luego vinieron todas las películas sobre biología, luego las películas sobre robots, ahora son las ciencias forenses. Esto no hay que verlo como una racionalidad explícita, pero hay algo detrás de eso que nos está hablando de la realidad. Y en ese caso, ¿hay científicos o personas especializadas que hacen asesoramientos en el cine o en la televisión? Sí, cada vez más. De hecho, el Pentágono tiene una oficina específica dedicada a analizar las relaciones con Hollywood. Concretamente, cuando un director necesita usar algo, un portaaviones, un avión o los soldados, lo que fuera, le tiene que enviar el guión completo al Pentágono, el Pentágono lo lee, le pide cambios, y si hace los cambios, donde se tiene que reflejar una imagen positiva de los marines y de la acción del Pentágono, entonces le dan lo que el director necesita, si no, no se lo dan, y esto está documentado, hay casos muy interesantes. Y podría decirse que hoy el cine se ha acercado un poquitito más a lo que la ciencia, no sé si realmente es, pero hay otro acercamiento. Yo creo que sí, no obstante siempre hay un desfasaje, ¿no? Lo que el cine muestra está 10 años, o no sé si se puede medir en ese estrictamente, pero está retrasado respecto a lo que realmente sucede. Y esto es natural porque lo que sucede tiene que ser estudiado. Nadie tiene el ojo para ver todo al mismo tiempo lo que está sucediendo en la ciencia, sobre todo en todo el mundo. Y además, esta idea de que existe la ciencia universal es falsa. No es la misma ciencia en Estados Unidos que en Argentina, y no es la misma en Buenos Aires que en Santa Rosa. Todas esas complejidades se conocen cada vez más, y bueno, con el tiempo se van mostrando. Porque vos no podés construir una ficción que ignore esas complejidades, porque no se hace creíble. Exacto. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta entrevista, Luciano. No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros seguimos con ULPAM TV. Los unitarios fueron actores protagónicos de la historia argentina durante un largo periodo.
el libro Unitarios, historia de la facción política que diseñó la Argentina moderna, del historiador Ignacio Zubizarreta, tiene como objetivo examinar la dinámica política de la facción unitaria durante la primera mitad del siglo XIX. Además, en el texto se incorporan aspectos que no habían sido estudiados hasta ese entonces. El libro está estructurado por capítulos y entre actos. Los capítulos son de orden cronológico, es decir, desde que se inicia el unitarismo hasta que termina como facción, de 1820 hasta la caída de Rosas, 1852, y los entreactos atienden aspectos puntuales y no necesariamente cronológicos, que el relato cronológico no te permite hacer. Entre esos entreactos hay uno que trata sobre la vida de, digamos, un día en la vida de 3 unitarios. Me interesaba ver el perfil de un unitario en la Buenos Aires rosista, de un unitario intelectual que escribía en la prensa y de un unitario guerrero en una batalla. Así que, digamos, me interesaba ver, retraté, digamos, un día en la vida de estos 3 perfiles. Este libro en particular está pensado para un público amplio, ¿sí? Y en ese sentido retrata en muchos aspectos parte de lo que fue mi tesis doctoral. Entonces, por un lado, reescribir parte de mi tesis doctoral, que bueno, tiene una investigación de tipo de doctorado, una investigación directa de fuentes, directa de todo tipo de documentación de la época y demás. Esto, digamos, este libro es una versión un poco más amigable de esa tesis doctoral, mucho más breve, mucho más acotada, y también tiene algunos capítulos y otras partes del libro que escribí ad hoc, escribí a propósito para este libro, como digamos, esto que había contado sobre la vida de 3 digamos, unitarios, un día en la vida de estos 3 unitarios, y algunas otras partes las escribí exclusivamente para el libro. Entonces, la idea del libro es retratar a esta facción, a esta agrupación política, de una forma lo más amigable posible, manteniendo el rigor académico y científico que tiene que mantener cualquier investigador de historia. El contexto político, más que nada, es el contexto que surge después del proceso de las guerras independentistas. Y, digamos, va de la mano del proceso ese que se transforma de guerras independentistas a guerras civiles. Es decir, se deja de depender de la corona española y empiezan a surgir proyectos de autogobierno por primera vez. Entonces, digamos, el unitarismo surge como una consecuencia de una puja de intereses para ver, en definitiva, cómo se construye un Estado por primera vez justamente autónomo. Y el contexto social va acompañado de este contexto político y guerrero, que es, digamos, una sociedad que había pasado de vivir tranquila en los tiempos del virreinato a vivir movilizada y en permanente guerra a partir de las invasiones inglesas en adelante. Luego vienen las guerras por la independencia y casi acto seguido las guerras civiles entre unitarios y federales. Así que es una sociedad muy dañada. Es un proyecto digamos, político en donde la soberanía del país reside principalmente en su capital, de donde se emanan las órdenes para el resto de las provincias. Es un modelo centralizado en Buenos Aires. Pero es un proyecto de país también en muchos aspectos modernizador. Es decir, el proyecto unitario es básicamente trasladar el proyecto digamos, o los logros de Rivadavia en la provincia de Buenos Aires, cuando fue ministro de Martín Rodríguez, en donde había existido una transformación de la economía, de la justicia, las reformas religiosas, reformas económicas, reformas educativas, modernizadoras, ¿sí? Llevarlas al resto de las provincias, amplificarlas.
Me parece interesante recalcar que los unitarios son una agrupación política muy importante en la historia argentina, es decir, si pensamos en el siglo XX pensamos en radicales y peronistas, si pensamos en el siglo XIX pensamos en unitarios y federales, y sin embargo es bastante curioso que sobre los unitarios no se ha escrito prácticamente nada y no tienen un libro que retrate la historia de su agrupación política, de su movimiento político. A pesar de que el proyecto centralista de los unitarios fracasó, sus premisas políticas sirvieron de modelo a los dirigentes que generaron una transformación en la nación durante la segunda mitad del siglo XIX. La obra ofrece una reconstrucción profunda de la historia de este grupo, junto con una reflexión sobre las fuerzas políticas de la época. Ahora hemos llegado al final de este programa. Para ver todos nuestros programas en internet puede hacerlo a través de YouTube y la vía de comunicación con nuestro programa es ulpamtv@gmail.com. Nos encontramos la semana que viene.